De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludar a la señora ministra, Pablo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Saludamos al senador Rojo Edward, que reemplaza al senador Gaona por esta sesión. Y, señor secretario, la cuenta. Señor presidente, llega un documento a la Secretaría del señor Ariel León Bacián, asesor de la comunidad indígena Coya Payaote, con la cual hace llegar una copia de una carta relativa a la implementación de la Política Nacional del Litio y Salares en Chile. Perfecto, se tendrá a la vista. Antes de comenzar, ministra, el tratamiento de continuar el proyecto de ley que nos ocupa, yo quiero pedirle a la comisión que pudiéramos despachar un oficio, una noticia bastante preocupante que viene hoy día en la prensa, que vecinos de Quilimarí, en la comuna de Los Vilos, denuncian destrucción de humedal a mano de tercero, ha perdido casi toda su agua. Esto es precisamente la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo, esta denuncia de destrucción de los humedales en la desembocadura del río Quilimarí por agentes de tercero. Yo quiero que se envíe un oficio, bueno, a la señora ministra, si nos puede informar algo acá, o ministra sin perjuicio eso, que nos puede enviar algo, y a la Superintendencia de Medio Ambiente también, y a la Fiscalía del Ministerio Público, teniendo en consideración los delitos ambientales que hoy existen, para que se pueda saber qué es lo que ha ocurrido. Sin más, continuamos con la tramitación. Senador, por favor. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a la ministra, a los colegas, a todos quienes están aquí, a la Secretaría. No, solamente para contarle a la ministra que probablemente ya lo recibió, pero le enviamos hace un tiempo atrás de esta comisión un oficio para que lo vea, y la idea del oficio es incentivar que en todos los ministerios, en particular el Ministerio de Ambiente, haya un uso, por supuesto que responsable, pero de inteligencia artificial, porque en materias ambientales hemos podido detectar que en el mundo están habiendo muchas aplicaciones de inteligencia artificial que hace que, en este caso, miembros de la administración podamos, me refiero a miembros del aparato público en general, ser bastante más productivos, y con eso se puede desatochar muchas materias o se pueden acortar los tiempos de análisis, etcétera, a través del uso responsable de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, acá le enviamos un oficio que no tiene más objetivo que ojalá ver cómo se está utilizando. Si nosotros podemos colaborar algo, por cierto, ofrecemos nuestra ayuda dentro de lo que se pueda, y ojalá incentivar al uso de inteligencia artificial dentro de los parámetros, obviamente, que lo hagan de manera segura. Ministra, secundar la propuesta del senador Edwards, lo ha hecho no solo en esta comisión, sino en varias comisiones, y creo que como concepto homogéneo es importante poder abordar y anticipar de qué manera la inteligencia artificial va a impactar en distintos aspectos. Senador, si me permite hacer una referencia, el día de ayer comenzó la discusión en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Desafíos del Futuro, un proyecto que es bastante misceláneo en lo que parece, pero es de interoperatividad, lo lleva la subsecretaria Heidi Bernan, y está muy interesante porque es un proyecto sin crear nueva institucionalidad, obliga a aplicar y a desarrollar el principio de coordinación y de interoperatividad, para efecto de que todas aquellas bases de datos, a todas aquellas repositorios de información, estadísticos, personal y de otras, de áreas de protección, en definitiva, puedan ser compartidos. Es bastante simple, modifica como 6-7 cuerpos legales, pero me permito, Rojo, que ponerle atención porque en algo puede servir a los propósitos que tú has insistido en distintas comisiones para efectos de incorporar la inteligencia artificial también como un principio compartido y que ayuda, que facilita, es el vehículo transmisor de esta interoperatividad y esta coordinación. Está en la comisión de Desafíos del Futuro y lo expuso o lo está llevando particularmente Heidi Martin. Está bien interesante. Si no hay más palabras, seguiríamos con la discusión
Señor secretario, y solo como una referencia, ayer quedamos pendientes con dos temas que iban a ver el Ejecutivo, obviamente la respuesta no era hoy día, era la sugerencia de cambiar el podrán con el deberá en las facultades de los municipios y pasar a un transitorio, pero entendemos que eso, la respuesta la traemos en otra, después de la semana regional. Continuamos en el resto, secretario. Señor presidente, vamos inmediatamente, solamente para recordar, estaba pendiente las indicaciones 12 y 13 relativas a atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente. Después la página 24 se aprobó la 14 con modificaciones. La 15 estaba pendiente sobre atribuciones de las municipalidades. Y a continuación correspondería ver entonces la indicación 16 la indicación 16 también tendría que quedar pendiente, por cuanto también se refiere a las atribuciones de las municipalidades. Lo que se incorporó ahí era la letra D de incorporar la participación ciudadana, eso se aprobó en ese aspecto. Y borrar algo patrimonial, digamos. Sí. Pero había igual que verlo con la indicación anterior. A continuación la indicación 17, retirada por el senador Urresti, sí, por escrito, 28. Página 28. A continuación en la página 30, la indicación 18 de su excelencia el presidente de la República. Para reemplazar el texto del artículo 8 que pasaría a ser 9 por el siguiente: atribuciones de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales en el ejercicio de sus funciones podrán: a. elaborar un plan regional de infraestructura verde con lineamientos estratégicos para la planificación, conservación y expansión del arbolado urbano y otras formas de infraestructura verde en el territorio regional. Lo anterior, asegurando su coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo, los planes regionales de ordenamiento territorial, los planes de acción regional de cambio climático, los instrumentos de planificación territorial, los planes de desarrollo comunal de las comunas pertenecientes a su territorio y el catálogo de arbolado urbano elaborado por el Servicio Nacional Forestal, al que se refiere la letra J del artículo 4 de la Ley 21.744. B. Formular una cartera regional de iniciativas de inversión pública en arbolado urbano e infraestructura verde asociado al Plan Regional de Infraestructura Verde. C. Suscribir convenios para el financiamiento y ejecución de iniciativas de arbolado urbano e infraestructura verde en colaboración con ministerios, municipalidades y otros actores públicos y privados competentes. Esto incluye el apoyo a la conservación de parques urbanos de carácter regional, intercomunal o local, y el apoyo técnico y financiero a las municipalidades, especialmente aquellas con mejores capacidades institucionales o mayores déficits socioambientales. D. Fomentar la participación ciudadana, la educación ambiental y la vinculación con organizaciones sociales académicas y del sector privado en el diseño, implementación y gestión de proyectos relacionados con el arbolado urbano y la infraestructura verde. Esto habría que verlo también, señor presidente, en la página 32, una indicación 19 del senador Gaona, para agregar también atribuciones de los gobiernos regionales. Esto sería inadmisible, pero le vamos a dar lectura igual, digamos. Un tema previo, secretario, antes de leer la enumeración del senador Gaona. En la misma lógica que nosotros utilizamos para los municipios, la solicitud, colegas, si me siguen con lo que discutimos ayer, instar al Ejecutivo a que podamos establecer, más que el podrán, el deberán, para que la norma tenga aplicación en el ámbito local, en el ámbito regional, y trabajar con la técnica legislativa de un transitorio, en que uno dice, mire, esto demora tal o cual, pero los gobiernos regionales no aplica para nada el principio de que no tengan recursos. Al contrario, yo creo que les sobran recursos y más bien devuelven recursos todos los años. Entonces, creo que sería bueno, teniendo en consideración que es una herramienta de ustedes, que apliquemos el mismo paraguas, el mismo concepto de poder establecer un imperativo de deberán y con el correspondiente transitorio para efectos de lo que venga después. Si les parece eso, Pablo, por favor.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, como Ejecutivo estamos de acuerdo en poder patrocinar esa modificación y cambiar, ¿cierto?, como conversamos en la sesión de ayer, el Podrán por deberán. De igual forma, quizá aprovecho la instancia y comento un poco como la discusión interna que tuvimos en torno al artículo. Lo entiendo, sería importante, senador Rojo, usted tiene que hacer una defensa respecto de algo que adiciona o que corrige el senador Gaona. Escuchemos al Ejecutivo y luego le doy la palabra para ver en qué aspecto hay contradicción o sumatoria o complementación. Pablo y luego senador. Muy bien, gracias, presidente. Seré muy breve. Algo mencioné ayer, ¿cierto?, que nosotros buscamos generar un cierto ecosistema de instrumentos, podríamos decir, en distintos niveles, que ayuden, ¿cierto?, al fomento y la protección del arbolado urbano. A nivel nacional tenemos, no sé, la Estrategia de Ciudades Verdes, la Política Nacional de Parques Urbanos, el catálogo, ¿cierto?, Cernafor. Lo que estamos planteando entonces es que a nivel regional existan estos planes regionales de infraestructura verde y a niveles comunales las ordenanzas que discutimos ayer. Estos planes regionales de infraestructura verde no es que sean un invento que lo hayamos sacado de la nada, sino que hay precedentes de su existencia en algunas regiones por voluntad propia de las regiones. El caso de la región metropolitana, entiendo también que de Arica, Parinacota y también de Antofagasta, y en formulación la región del Biobío. Puede que cometa algún error en algunas regiones. También tenemos algunos antecedentes en gobiernos locales, como el caso de Vitacura y Buin. Sin embargo, también en línea con lo que discutíamos ayer, consideramos que era mejor atribuir estos planes a nivel regional, dado el gasto que podrían producir en algunas comunas con mayor déficit. Eso como a modo introductorio de la discusión que tuvimos interna. Rojo. Gracias, presidente. A ver, la indicación siguiente, la indicación 19, incorpora, si bien es del mismo tenor que la anterior, simplemente incorpora un segundo párrafo en la letra A de este artículo que estamos revisando, que en el fondo lo que hace es simplemente asegurarse de que no se le puede imponer a los municipios, digamos, el plan de infraestructura regional. Ese es el objetivo que tiene. Yo no sé si eso es algo con lo cual el gobierno podría estar de acuerdo. Respecto a la discusión de podrán y deberán, yo aprovecho de hacer una pregunta, porque si nosotros ponemos deberán, en la letra C, por ejemplo, habría una obligación de suscribir convenios. No tendría la facultad el gobernador de no hacer el convenio. Entonces, la redacción queda medio... Así que eso lo dejo planteado, pero la indicación 19, si bien pareciera ser inadmisible, lo que busca es agregar algo a la indicación del Ejecutivo. Senador, antes de darle la palabra al Ejecutivo, en la misma línea de lo que trabajamos el día de ayer, ver si se puede establecer imperativo respecto a determinadas políticas públicas, hacer la salvedad que bien observa el senador de que no puede ser obligatorio suscribir convenios, ahí obviamente es facultativo de podrán, y ver el agregado que principalmente en la letra A señala el senador respecto de el no carácter vinculante. Yo lo que sugeriría, teniendo en consideración que estamos de acuerdo en el concepto, pero queremos homologar el criterio que tuvimos para las municipalidades, estos gobiernos regionales, lo dejemos pendiente a la propuesta que traiga el Ejecutivo, considerando que ambas son de iniciativa del Ejecutivo y las plantearon ustedes directamente. ¿Habría acuerdo? Y entender la discusión particularmente en concordancia también con la indicación del senador Gaona. Lo dejaríamos pendiente entonces y pasamos a la 20. Hasta 33 sería. Digo, para repasar el texto del reglamento. Un reglamento dictado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, establecerá las disposiciones necesarias para la adecuada implementación de esta ley. Habría que verla, perdón, con la página 35, también indicación 21 del senador Gaona, para agregar un artículo de similar
tenor del reglamento, un reglamento dictado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, establecerá las disposiciones necesarias para la adecuada implementación de esta ley. Asimismo, el reglamento deberá establecer criterios diferenciados en la implementación de esta ley en atención al tamaño, población y disponibilidad presupuestaria de cada municipalidad, de manera de garantizar la factibilidad práctica de su cumplimiento y el principio de equidad territorial. Ofrece la palabra al Ejecutivo. Le damos la palabra al funcionario de Minbuí y un comentario después sobre la indicación se la dejo a Rocío, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que este artículo no se distancia mucho del artículo del proyecto original que define el reglamento, salvo la incorporación, ¿cierto?, del Ministerio de Agricultura, que nos parecía sumamente pertinente en el contexto del catálogo Cernafor. Respecto a la indicación que busca agregar un segundo párrafo al artículo sobre como, digamos, respetar, ¿cierto?, este principio de equidad territorial o quizás pertinencia territorial, efectivamente yo considero, o desde el Ejecutivo consideramos que se podría incorporar, entendiendo que es uno de los principios que ya está definido arriba como principios en general de la ley. La verdad es que no tenemos reparos al respecto. Para la 21, ¿no es cierto? Se refiere a la 21. Para la 21, sí. Es un poco reiterativo, pero está en los principios de la ley que ya aprobamos. Pero quisiera darle la palabra, presidente, si lo permita, a Rocío. Sí, gracias. Solamente, bueno, a propósito de la discusión que se ha dado respecto a cambiar el verbo podrá por deberá, y entendiendo el fondo de la indicación, que es precisamente dar un tiempo de implementación, para esta ley, considerando las distintas realidades de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, quizá algunos de estos elementos los podríamos recoger para efectos de los transitorios, que precisamente queríamos incluir respecto de las anteriores, porque pudiera generar alguna dificultad que el reglamento establezca el momento de implementación de la ley. Eso. En un transitorio que debiéramos proponer. Sobre el punto, presidente, podríamos votar el inciso 1 y efectivamente el segundo acordar que quede para efectos de una propuesta de un transitorio. Y respecto del plazo en particular, en la propuesta original viene sin considerar plazo, pero bueno, ustedes tienen las facultades para poder disponer un plazo más determinado, digamos, para esto. Eso. Creo en el mismo criterio. Nosotros, el senador Gaona ha ido estableciendo criterios o precisándolo, nosotros más bien los hemos ido corrigiendo y reasignándolos donde corresponde. Entendemos que el reglamento obviamente es fundamental. Sería importante también en el Ejecutivo que pudiéramos establecer un horizonte de fecha de dictación del reglamento, y me sugería el secretario que podemos votar, si bien es un solo inciso, el del Ejecutivo, votar ese inciso y dejar abierto el plazo para un transitorio. Señor presidente, lo que estaba diciendo es que el segundo inciso propuesto por el senador Gaona es la base del acuerdo de ayer entre el deberán y el podrán. Esto es, cambiar a una obligación y no dejarlo facultativo, porque sería, no voy a decir letra muerta, pero parecido. En cambio, con el artículo transitorio ustedes podrían desarrollar gradualmente esas obligaciones. Lo que está haciendo aquí el senador Gaona era precisamente
desarrollar ese principio que ayer se acordó. Entonces, como esto ya está acordado, digamos, pues vendría a aprobarlo del Ejecutivo y dejando expresa constancia que esto, digamos, sería la base, parte de lo que se va a hacer el artículo transitorio, digamos. ¿Le parece que pongamos en votación la indicación número 20? Senador Latorre. A favor. Senador Chaguán. A favor. Senador Edgar. Senador presidente, perdón. A favor. Aprobado 4-0 sin modificaciones. Aprobado. Modificaciones. Rechazada la número 21. Por la misma votación. Dejando constancia del inciso segundo como fundamento de la decisión de ayer. Párrafo primero de la planificación del arbolado urbano, artículo 11. De los contenidos de las ordenanzas de las municipalidades. Cada municipalidad podrá establecer las disposiciones necesarias para la gestión, protección y fomento del arbolado urbano y las áreas verdes de su territorio mediante una ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el catálogo de arbolado urbano elaborado por el Servicio Nacional Forestal, al que se refiere la letra J del artículo 4 de la Ley 21.744. Esta ordenanza podrá regular las siguientes materias. A. Las especies permitidas de manejo especial y prohibidas para la respectiva comuna. B. Las especificaciones técnicas mínimas para la ejecución de proyectos de arborización o paisajismo y su respectivo riego. C. Los requerimientos para los proyectos de arborización o paisajismo en bienes nacionales de uso público y nuevas urbanizaciones, de acuerdo al artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo nuevo texto aprueba el Decreto Supremo número 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 1975. D. Los requerimientos para proyectos de paisajismo que involucren la plantación planificada de arbolado urbano y la conformación de áreas verdes y el procedimiento para su aprobación ante la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. E. Los requerimientos y proceso para que personas naturales o jurídicas presenten al municipio solicitudes de poda o tala. F. Las medidas de gestión de parques y plazas. G. Un plan local de difusión y educación sobre arbolado urbano que promueva la valorización del arbolado y las áreas verdes mediante acciones de información, concientización y participación ciudadana. H. Los procedimientos de participación ciudadana exigibles para la aprobación y modificación de la ordenanza, los que deberán garantizar mecanismos inclusivos, transparentes y representativos conforme a los principios de esta ley, de acuerdo a la ordenanza a la que se refiere el artículo 93 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio del Interior del año 2006. Y los mecanismos municipales para la declaración de árbol significativo. J. Las medidas de gestión del riesgo y atención de emergencias vinculadas al arbolado urbano, con el fin de prevenir, mitigar y responder oportunamente a situaciones que puedan generar daño a personas, bienes o infraestructura pública o privada. También en este sentido está la indicación 23 del senador Gaona, que también se refiere a la misma materia, de los contenidos de las ordenanzas de las municipalidades. Cada municipalidad podrá establecer las disposiciones necesarias para la gestión, protección y fomento del arbolado urbano y las áreas verdes de su territorio mediante una ordenanza de conformidad con lo dispuesto en el catálogo de arbolado urbano elaborado por el Servicio Nacional Forestal, al que se refiere la letra J del artículo 4 de la Ley 21.744. Las disposiciones contenidas en la ordenanza no podrán imponer exigencias técnicas que excedan de manera desproporcionada los lineamientos y criterios fijados en esta ley, debiendo siempre resguardar la viabilidad económica y administrativa de su cumplimiento. La Secretaría estima que esta indicación sería inadmisible, sin embargo entiendo que se están viendo conjuntamente. Esto es la misma línea de trabajo y el mismo criterio. La indicación del artículo 11, es decir, la indicación 22, se está estableciendo que la municipalidad podrá establecer las disposiciones. Creemos que se debiera trabajar con el criterio bajo el mismo predicamento de deberá, para efectos de poder desarrollar de mejor manera, complementando eso con el transitorio para no impactar
digamos, de manera inequitativa a los distintos municipios, y le pediría si nos ayuda, o el senador o el asesor, que nos ayude con la indicación del 23, que es lo que agrega, y con la misma predicamento para, si bien es inadmisible, pero pedir que se considere en el desarrollo del Ejecutivo de la norma. Senador. Gracias, presidente. La indicación número 23 lo que hace, o lo que pide, es, entre comillas, subsumir la indicación del Ejecutivo poniendo un segundo párrafo. O sea, el párrafo inicial de la propuesta del Ejecutivo, existen dos párrafos antes, digamos, de las letras, ¿no es cierto? Es incorporar como segundo inciso esta disposición que va en línea con todo lo que se ha hablado. La verdad es que no es que innove, es simplemente que se tenga en consideración el tamaño y la capacidad financiera que tengan las instituciones a las cuales se ven afectados. Entendiendo la categorización de inadmisible, creo que igual está en línea con lo que el Ejecutivo podría aceptar. Sí, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, efectivamente. A ver, primero que nada, el artículo 11, propuesto en la indicación 22, además de reordenar el artículo original, los literales, y ordenarlo un poco en el sentido que ya hemos ordenado el trabajo en esta propuesta. Por ejemplo, se elimina el catastro y el censo, sino que se hace la alusión al CENAFOR, etcétera. Integra el principio de pertinencia territorial, de tal manera que sea cada municipio que con esa pertinencia territorial, que es el principio que aprobamos ayer, y ese principio, recordemos que lo aprobamos además con un cambio en la propuesta original del Ejecutivo, donde ya recogimos las preocupaciones del senador Gaona, que veo que se vuelven como a ver reflejadas aquí. Incluso dice ahora explícitamente el principio que aprobamos, consideraciones económicas. En ese sentido, la propuesta del senador Gaona nuevamente nos parece que reitera lo mismo, lo que está en el principio, pero no hace daño. Así que en ese sentido sí podríamos estar de acuerdo. Y nuevamente sobre el tema del podrán, son temas que vamos a tener que resolver como Ejecutivo. Que utilicemos el mismo criterio, mandatar al Ejecutivo que cambie el verbo podrá por deberá, estudiar esa situación y que vea la manera de subsumir la indicación del senador Gaona, ya sea en los principios, haciendo la referencia como lo hemos efectuado en otras indicaciones del mismo sentido. Sí, adelante, senador. Presidente Razagiel, por lo menos esto ya es personal. La discusión del podrá y deberá probablemente está en todo el largo del proyecto. Yo prefiero que lo vean cuando estén todos los titulares, porque a mí por lo menos no entiendo cuáles son las implicancias que tiene hacia el futuro de la ley. Entonces, se lo explico porque esta decisión la tomamos ayer con el senador Gaona para siempre aplicar el principio de fair play del trabajo. Aquí hubo una indicación prácticamente sustitutiva del Ejecutivo en que incorpora una serie de elementos, tanto para los municipios como para los gobiernos regionales, y establece el podrá. Los municipios podrán, tal situación, los gobiernos regionales podrán. Nosotros señalamos que siendo una norma que avanza, en que hay bastante consenso en lo que hemos podido indicar, es que sea obligatorio para el municipio. Nos replicaba la ministra que se utilizó el podrán para que sea, no podemos cargar a todos los municipios, un municipio con recursos que desarrolle toda una normativa de arbolado versus un municipio pequeño en que le haces una carga enorme y no tiene todas las herramientas. Entonces, lo que nos sugería, y cito incluso a nuestro secretario, en que trabajáramos más bien con una norma transitoria, en que tú dices deberá, pero habrá una gradualidad, y esa gradualidad se establece en el transitorio. Será tal forma, en tales años, estos municipios, estos otros. Entonces, en eso hemos ido construyendo un relato en el podrá por el deberá. Y a mayor abundamiento, el senador Gaona en varias indicaciones complementa a esa indicación ciertos principios que quiere recalcar, que los hemos ido incorporando, pero no necesariamente en esa norma, sino
haciendo referencia a unas declaraciones de principio anteriores, pero también incorporando la gradualidad o los énfasis que el senador Gaona ha planteado. Ese, si le aclaro con eso, ese es como el marco de discusión, y también por un tema de fair play, siendo titular el senador Gaona, no vamos a votar algo que lo comprometa a usted sin digamos, en una votación que no haya consenso. Queda pendiente entonces con los mismos criterios para que el Ejecutivo pueda revisar esta norma. Pasamos a la siguiente. Indicación 24, página 39 también del Ejecutivo, para reemplazar el texto del artículo 11 que ha pasado a ser 12 por el siguiente. De la declaración de árbol significativo. Las municipalidades podrán declarar como árbol significativo a uno o más ejemplares del arbolado urbano emplazado en su comuna mediante decreto alcaldicio, fundado y previo acuerdo del Consejo Municipal. Esta declaración tendrá por objeto reconocer y proteger los ejemplares que posean un valor especial para la comunidad o el ecosistema urbano por sus especiales características. Además, deberán cumplir con uno o más de los siguientes criterios generales. A. Valor patrimonial o cultural por su vinculación con hechos históricos, tradiciones locales o identidad comunitaria. B. Valor paisajístico o estético por su tamaño, forma, antigüedad, rareza o ubicación relevante dentro del espacio público. C. Valor ecológico por la relevancia de su contribución a la biodiversidad urbana, prestación de servicios ecosistémicos relevantes o condición de hábitat para fauna silvestre. D. Valor científico o educativo por representar especies protegidas, nativas o poco frecuentes, o por su utilidad en actividades de sensibilización ambiental, investigación o educación. Los árboles objeto de esta declaración deben contar con un estado fitosanitario apto que permita su conservación mediante un plan de manejo especial definido por la municipalidad y ejecutado conforme a lo establecido en la ordenanza. Al respecto también habría que leer la indicación 25. Voy a retirar la mía porque nos acogimos al criterio de no dividir patrimonial y significativo. Entonces, la indicación estaba construida en esa lógica. Entonces, ¿votamos la 24? Sí. Senador. Bueno, aquí ya, más como miembro de la Comisión de Economía, voy a hablar. Lo que pasa que aquí me gustaría entender cómo esto podría afectar la permisología, digamos, en particular con la Ley de Monumentos Nacionales, con el actuar del Consejo de Monumentos Nacionales respecto del actuar de los municipios cuando hayan declaraciones que puedan afectar en particular inversiones, pero en general, ¿cuál es el traslape con los monumentos nacionales y cómo puede afectar la permisología? Sí, senador, por su intermedio. Lo conversamos ayer y aclaramos que esto la declaración de árbol significativo no es una categoría que esté asociada al Consejo de Monumentos Nacionales. Así que, por lo tanto, no tiene implicancia. Evidentemente, si hay un árbol emplazado en un cierto lugar y uno decidiera que quiero hacer una carretera por ahí, por mencionar algún ejemplo que a uno se le podría ocurrir, entendemos que el hecho de que el árbol sea declarado por el Consejo Municipal, esto es bueno, no dice que esté prohibido, pero no requiere de ningún, no está asociado a ningún permiso ni al Consejo de Monumentos Nacionales. No es una categoría de monumento natural, por ejemplo, que sí es una categoría de protección. Esto es más bien del municipio. Sí. Que el tema que plantea el senador Edwards fue justamente un tema de controvertido ayer, porque nosotros dijimos que no estábamos dispuestos a dar otra categoría que involucre directamente al Consejo de Monumentos Nacionales frente a proyectos de inversión, etcétera. Entonces, lo que se hizo además fue una expresa declaración para la historia fidedigna del establecimiento de la ley de parte de la autoridad del Ministerio de la Vivienda, señalando claramente lo que ha señalado la ministra hoy día, para que en el informe de esta cuestión. Patrimonial y significativo que podía llevar a
a esa situación. Nosotros hacíamos una distinción de árbol patrimonial con un párrafo particular y no obstante poder explicarlo podíamos entrar en esa contradicción y se estableció la denominación de árboles significativos. Ahí es importante también, senador, entender que hay árboles que tienen una protección por su calidad de tal, la araucaria, el alerce, el ruil, que son monumentos naturales por esa situación, pero es por la especie. Acá nosotros estamos hablando de árboles significativos, el típico árbol grande, histórico que está en la plaza, que está en una calle, porque fue o la Alameda, hacíamos acá el ejemplo, el senador Latorre hacía referencia a, corrígeme, el Limache, donde hay una alameda con un conjunto de árboles, esos son obviamente árboles significativos que son indicativos de esas, pero no es el árbol en sí mismo un patrimonial, porque deben ser árboles que incluso a veces son exóticos y y por eso se hizo esa distinción. Presidente, para entender bien, lo que pasa es que igual considero que si esto queda en la ley como está acá, igual podrían existir acciones judiciales y esto lo tendría que resolver un juez en el caso de una inversión. Porque la persona que se oponga podría hacer un recurso, oye, este está declarado árbol significativo y por lo tanto tiene que resolverse esa cualidad porque no está dicho en la ley. Por mucho que esté en el informe, yo la historia de la ley la quiero y la respeto, pero el tenor literal es lo que manda. Pero bueno, mira, yo no quiero regresar la discusión, pero esto a mí me complica. Senador, solo también por su tranquilidad, porque usted es el que vota para todos los efectos legales. Dimos esta discusión ayer y entendimos en el criterio que el senador Chaguán lo refería. Por eso, insisto, a mayor ahondamiento yo retiré precisamente una norma que podía generar esa confusión y nos mantuvimos en ese criterio. Si le parece que votemos la indicación del Ejecutivo del 24 en votación. En votación la indicación 24, senador Latorre, A favor. senador Chaguán, A favor. senador Edwards. Señor presidente, A favor. aprobada por 3 votos, a favor, 1 abstención. Aprobado. A continuación, la indicación número 26, también del Ejecutivo, página 41, para reemplazar el texto por el siguiente: de los proyectos de arborización. Artículo 13 de los proyectos de arborización. Corresponden a proyectos de paisajismo que involucran la plantación planificada de arbolado urbano y la conformación de áreas verdes. Estos proyectos deberán ser sometidos a aprobación municipal en conformidad a lo establecido en el artículo 11 y cumplir al menos con los siguientes lineamientos generales. A. Incorporar árboles, arbustos, gramíneas y cubresuelos en proporción adecuada a la superficie del proyecto, conforme a los criterios establecidos en el catálogo de arbolado urbano elaborado por el Servicio Nacional Forestal, al que se refiere la letra J del artículo 4 de la Ley 21.744 y la respectiva ordenanza. B. Asegurar estándares mínimos de cobertura vegetal, diversidad de especies, distribución espacial y marcos de plantación en función de las condiciones del lugar y la capacidad de soporte del suelo urbano. C. Priorizar la inclusión de especies nativas de bajo consumo hídrico y alto valor ecosistémico, promoviendo la resiliencia climática, la diversidad biológica del entorno urbano donde se emplazan. D. Privilegiar la conservación e integración de árboles adultos o senescentes con el valor ecosistémico o patrimonial presentes en el sitio. No, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, para contextualizar el trabajo que se hizo en torno a este artículo, es básicamente tomar el artículo anterior y limpiarlo de detalles técnicos que por parte del Ejecutivo nos parecieron excesivos, como los distanciamientos entre las especies y otros detalles técnicos que creemos pueden ser, ¿cierto?, delegados
a la ordenanza. Conjunto con ello se suma también una mención explícita a lo que establezca el catálogo de arbolado urbano de Cernafor, ¿cierto? De la ley 21.744, y también se simplifica el artículo de la propuesta original, establecía un procedimiento de recepción de estas obras que también nos parecía como técnicamente complejo y que podía generar ciertas dificultades al momento de la apertura de las obras. Todo eso se simplificó en un proceso de aprobación simple por parte de la municipalidad al momento de presentar el proyecto. Es decir, no en una recepción o cuando el proyecto ya esté finalizado. Eso como contexto general. Para hacer una pregunta, entiendo que en otra parte de la ley esto está acotado a lo que son bienes nacionales de uso público, ¿no es cierto? Voy a hacer una pregunta, por ejemplo, dentro de un territorio, de un grupo de comuneros en que hay áreas públicas, ¿eso también se incluye o eso es propiedad de los comuneros en el caso de un condominio o en el caso de comunidades que están en distintas partes? Solamente para entender el alcance. Puede ser hereditaria o puede ser barrio o puede ser condominio, pero puede ser un comuneros en un sector, digamos, con cierto nivel de protección ambiental, no tengo idea. Quiero saber simplemente cómo se considera ese terreno. El ámbito de aplicación es exclusivo a bienes nacionales de uso público. Eso quiere decir y estamos considerando dentro de esos casos futuras urbanizaciones. Es decir, cuando yo voy a lotear un predio, probablemente planifico, ¿cierto?, sobre lotes que en estos momentos son privados particulares, pero que en el futuro van a pasar a ser bienes nacionales de uso público por el propio hecho de la urbanización, ¿cierto?, la apertura de una calle, etcétera. En ese caso sí se considera, ¿cierto?, porque eso va a ser en un futuro a través del proceso de división predial, ¿cierto?, bien nacional de uso público. Sin embargo, no estamos afectando propiedades que no sean bienes nacionales de uso público. No entendí bien el comentario, señor Rubira. Cuando usted hace un loteo, a usted le exigen cierto porcentaje de áreas verdes, le exigen toda una serie de materias que tiene que ir y tiene que ser aprobado. ¿Esto cambia en qué? Se especifica, se da mayor especificidad, por ejemplo, a lo de incorporar, ¿cierto?, o propender hacia el uso de especies nativas. Hay un mayor detalle de los requerimientos. ¿En votación? Votación entonces la indicación 26. Senador Latorre. A favor. Senador Edwards. Señor presidente. A favor. Aprobado entonces por 3 votos a favor, sin modificaciones. A continuación, la indicación 27, página 43, también del Ejecutivo, relativa al párrafo segundo de la gestión del arbolado urbano, artículo 14, sobre la plantación. La plantación de árboles y arbustos en las zonas definidas en el artículo segundo de la presente ley deberá realizarse en condiciones que aseguren su adecuado desarrollo, considerando el espacio disponible, la coexistencia con la infraestructura urbana existente y la seguridad de las personas usuarias del espacio público. En todos los casos, la plantación deberá considerar el uso de elementos que aseguren la protección y el desarrollo radicular del árbol, tales como alcorques u otras soluciones equivalentes. El reglamento podrá establecer condiciones y criterios técnicos específicos para la protección y adecuado desarrollo del arbolado, incluyendo situaciones en que se condiciona o prohíbe la plantación por motivos de seguridad, visibilidad o interferencia con servicios e infraestructura existente. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el catálogo de arbolado urbano elaborado por el Servicio Nacional Forestal, al que se refiere la letra J del artículo 4 de la Ley 21.744. ¿Le ofrece la palabra al Ejecutivo? Acá, de manera bien similar a otros artículos, lo que se hizo fue simplificar el artículo original del proyecto de ley
dejando para el reglamento temas más técnicos. En esa línea va esta indicación. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabra, senador. Una pregunta. Hay una frase que dice: en todos los casos la plantación deberá considerar el uso de elementos que aseguren la protección y el desarrollo radicular del árbol, tales como alcorques u otras soluciones equivalentes. ¿Podrían explicarme? Sí, efectivamente eso, senador, es debido a que tenemos, digamos, evidencia en muchos espacios públicos de árboles que no tienen un adecuado tratamiento radicular, específicamente que ponen pavimento, por hablarlo como, digamos, rodean el tronco con pavimentos no permeables, y eso dificulta mucho el riego y termina dañando significativamente al árbol. Es un párrafo que lo que busca es asegurar una condición mínima de sanidad, digamos, para el crecimiento y la protección del árbol. Rocío, adelante. Gracias, presidente, por su intermedio. Simplemente señalar que ambos conceptos están definidos en el artículo de definiciones. En la letra N está definido sistema radicular y alcorque también en la letra A. No quiero ir a algo técnico porque me puedo equivocar, pero voy a decir, dependiendo del tipo de árbol, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de crecimiento, dependiendo del tipo de terreno, los sistemas radiculares son completamente distintos. Los eucaliptus, no sé si son los que van a plantar, pero tienen una raíz que va derecho para abajo, pero dentro del alcorque da un poco lo mismo. Un ombú, en cambio, tiene una raíz que va, ¿no es cierto?, y crece, y la mitad de la raíz crece por sobre el terreno y efectivamente rompe todos los pavimentos. Y así cada uno de los árboles tiene una cosa distinta. Entonces, me parece que no va a ser tan fácil, digamos, o tan estándar definir un alcorque, por ejemplo, para los árboles, porque va a tener que depender de la especie de árbol que estamos hablando. Sí, efectivamente, por eso mismo, si uno ve la propuesta original, dejaba en la ley una cantidad de definiciones técnicas que corresponde al reglamento de definirlo, y además algo que se ha hecho a lo largo de esta propuesta es siempre hablar del catálogo de arbolado urbano elaborado por el Servicio Nacional Forestal, por el CERNAFOR. Y entonces eso ahí debería ir de la mano. El catálogo entonces hace ciertas propuestas de cierto tipo de árboles que son mejores para ciertos climas, ciertos territorios, y el reglamento entonces debiera dar indicios para que eso funcione de manera armónica, y que justamente el municipio no plantee algo que le va a tener problemas después. Senadora, a mayor abundamiento, este proyecto se demoró, entre otras cosas, porque hay una referencia, una ley que ya nosotros despachamos, y un servicio que crea el CERNAFOR, con toda la institucionalidad del continuador de la CONAF. Ahí se estableció un conjunto de normas sobre las distintas especies que se sugieren como árboles nativos, soluciones basadas en la naturaleza en distintos territorios, para no homogeneizar en Chile con el mismo arbolado, y teniendo en consideración que, de acuerdo a la evidencia científica, obviamente, de la entidad especializada, en tal zona predomina esto. Ese es el criterio, sin perjuicio que también no es una norma exclusiva que solo es nativo, sino hay un conjunto de árboles ornamentales, pero hay que avanzar en esos criterios de eficiencia hídrica, funciones socioambientales, tener una mejor planificación. Si le parece, lo sometemos a votación. En votación la indicación 27, senador Latorre. A favor. Senador Chaguán. A favor. Senador Edward. Señor presidente. A favor. Aprobada la indicación 27 por 4 votos a favor, ninguno en contra, sin modificaciones. Aprobado. A continuación, la indicación 28, página 47, sus señorías, página 47 al comparado del Ejecutivo, para reemplazar el texto del artículo 15 por el siguiente.
de la poda del arbolado urbano. La poda del arbolado urbano emplazados en las áreas definidas en el artículo 2 de esta ley solo podrá realizarse por la municipalidad correspondiente o por empresas privadas expresamente mandatadas por estas para tales fines o por empresas de servicios eléctricos, exclusivamente en el marco de lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado contiene el decreto con fuerza de ley número 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del año 2006 y su reglamento. Quedan prohibidas las podas tipo cola de león, desmoche y terciado por generar un desequilibrio estructural en los ejemplares, aumentar su vulnerabilidad al quiebre por viento o peso y reducir significativamente su capacidad fotosintética y sanitaria. Se considera una forma de poda dañina y no recomendada por las buenas prácticas de manejo arborícola, salvo en casos excepcionales cuyo único fin sea preservar la vida del ejemplar y evitar su tala. El reglamento podrá establecer condiciones y criterios técnicos específicos para la protección y adecuado desarrollo del arbolado, de conformidad a lo dispuesto en el catálogo de arbolado urbano elaborado por el Servicio Nacional Forestal, al que se refiere la letra J del artículo 4 de la Ley 21.744. Se ofrece la palabra. Senador, las definiciones de cola de león y todas las definiciones están señaladas precisamente, son denominaciones consensuadas y definidas para efectos de que no haya interpretación de lo que para uno estéticamente puede ser una cola de león o claro. Sí, le ofrezco también la palabra al Ejecutivo si quiere argumentar la indicación. Sí, muy brevemente, con la misma lógica, acá comparado con el artículo que regulaba esto en el proyecto original, se simplifica, se eliminan las partes muy técnicas y se mandata al reglamento a poder establecer criterios más específicos. ¿Se le parece en votación? La indicación 28, senador Latorre, A favor. senador Chaguán, A favor. senador Edwards, señor presidente, A favor. aprobada la indicación 28, 4 votos a favor, ninguno en contra, sin modificaciones. Aprobado. A continuación la indicación 29, página 51 del comparado, también del Ejecutivo, para reemplazar el artículo 23, que ha pasado a ser 16, por el siguiente, o que pasaría a ser 16 por el siguiente, del trasplante de árboles y plantas. El trasplante de especies que formen parte del arbolado urbano deberá realizarse de manera que se asegure su viabilidad y adaptación en el nuevo emplazamiento, considerando las condiciones propias de la especie y del ejemplar en particular. Para ello, podrá requerirse un periodo preparatorio previo al traslado, así como un periodo posterior de adaptación, durante el cual el ejemplar deberá recibir un manejo adecuado. Cuando sea necesario el uso de soportes mecánicos para estabilizar el ejemplar trasplantado, estos no podrán ser fijados directamente sobre su tronco. El reglamento podrá establecer las condiciones y criterios técnicos específicos para la preparación, ejecución y seguimiento del trasplante, así como las compensaciones aplicables. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el catálogo de arbolado urbano, elaborado por el Servicio Nacional Forestal, al que se refiere la letra J del artículo 4 de la Ley 21.744. Solo un punto, dándole la palabra al Ejecutivo. Sería importante que nos pusiéramos de acuerdo también en este reglamento. Como hemos señalado, el reglamento, si bien es el mismo reglamento, ver el plazo en que lo vamos a ver seguramente en un transitorio para efectos de complementarlo además con el plazo de entrada en vigencia en los distintos municipios. Pero ofrezco la palabra sobre la indicación. Escuchemos a la ministra primero. Ministra. Iba a decir simplemente muy en la línea de lo mismo, se simplifica y se deja el reglamento, los criterios más técnicos y se hace alusión al catálogo del Senafor. Acá es bien uniforme la manera que hemos presentado las indicaciones a los artículos correspondientes del proyecto original. Es bueno, perdón, Rojo, que me hace una muy buena comentario el secretario. Sería bueno dejarlo consignado para la redacción final con la secretaria titular seguramente. Nosotros hacemos en varios articulados en referencia al reglamento. A veces no es necesario hacer en cada una el reglamento y más bien
al final hacemos un reglamento regular estas otras materias. Solo lo digo como técnica legislativa, que sería importante al cerrar la votación ver si depuramos esa referencia a un reglamento, desarrollará cada una de las... por favor. En relación a la referencia continua que hay al catálogo de arbolado urbano, que esa sería, por técnica legislativa, buscar un artículo donde haya una sola referencia, que dé un contexto a esto y no estarlo repitiendo en cada artículo, digamos. Julio, muy agradecido del comentario. Sería bueno, como seguramente tú no vas a estar en la redacción final, hacer esa prevención a Magdalena y al equipo con el Ejecutivo. Ofrezco la palabra sobre la redacción. Aquí me hacía notar algo. La redacción tiene algo... A ver, el trasplante de especies que formen parte del arbolado urbano deberá realizarse de manera que asegure su habilidad de adaptación. Sin embargo, cuando habla del reglamento, dice: el reglamento podrá establecer las condiciones y criterios técnicos específicos para preparación, ejecución y seguimiento del trasplante. No hay una pequeña... porque la persona tiene que garantizar la viabilidad, pero sin embargo puede no tener los elementos técnicos con los cuales pueda cubrirse, digamos, de que lo hizo en base al protocolo adecuado, digamos. No sé, ahí... No, pero, presidente, una cuestión distinta. Tengo que presidir derechos humanos dentro de pocos minutos. Francisco, nosotros vamos a cesar a la 1:30 porque también hay varios colegas que están en la misma situación. Votemos esto y liberamos. Danos un minuto. Ministra o Ejecutivo, en la observación que hace el... Entiendo que tiene que estar en el reglamento los criterios técnicos para asegurar de que alguien sepa cómo hacerlo. No sé, que podría tener más consecuencias, pero el reglamento deberá establecer las condiciones. No sé si esa es la forma... No sé, quizás esa es la forma, pero no sé si podría tener otra... Tiene razón su señoría, porque resulta que le está estableciendo la obligación y el reglamento que debe establecer los criterios es facultativo para el Ejecutivo. En consecuencia no sabría cuál criterio tenerse. Dejémoslo pendiente entonces con esa modificación. En este caso es más bien de armonización. Yo creo que acá hay que cambiar el verbo podrá por deberá en el inciso tercero. Lo dejamos pendiente y agradecer al Ejecutivo, a los invitados y también al senador Edward, que nos ha acompañado en esta sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.